Buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Me encanta. Mi Cristo interior, salude y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, esta noche. También de aquellos que queriendo conectarse. Hoy es miércoles 27 de agosto. 27. El programa es el número 827. ¿Sí? Qué bien, me gusta. Son coincidencias que me alegran mi alma. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud y bienestar. Enfermedad y síntoma. ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué es un síntoma? ¿Qué es lo que usualmente tratan los médicos? ¡Wow! Mejor dicho, a lo que vinimos. No vinimos a ver televisión. Vivimos en una época en la que la medicina continuamente ofrece al asombrado profano nuevas soluciones, fruto de unas posibilidades que rayan en lo milagroso. Pero al mismo tiempo, se hacen más audibles las voces de desconfianza hacia esta casi omnipotente medicina moderna que ha enfermado a 123 niñas por una vacuna maldita, la del papiloma humano. Llaman vacunas negocio. Si consideramos en su conjunto todos los esfuerzos extraacadémicos, observamos, además de una gran receptividad para toda la diversidad de métodos, el afán de considerar al ser humano en su totalidad como un ente físico-psíquico. Ya para nadie es un secreto que la medicina académica ha perdido de vista al ser humano. Voy a repetir eso. Ya para nadie es un secreto que la medicina académica ha perdido de vista al ser humano. Solo es un gran negocio. La medicina y la religión, ambas, enormes y fructíferos negocios para quienes lo practican. ¿Vieron el programa del domingo pasado? Séptimo día. La especialización y el análisis son los conceptos fundamentales en los que se basa la investigación, pero estos métodos, al tiempo que proporcionan un conocimiento del detalle más minucioso y preciso, hacen que el todo se diluya. Y por eso hay oftalmólogos de ojo izquierdo. No más. ¿Cómo se llamará eso? Del hígado izquierdo. Si bien es cierto que la medicina se sirve en gran medida de operaciones concretas y en la práctica, en cada una de ellas se expresa deliberada e inconscientemente la filosofía determinante. La medicina moderna, es decir, si su papá fue tal cosa, usted es tal cosa. No, hombre, la medicina moderna no falla por falta de posibilidades de actuación, sino por el concepto sobre el que a menudo implícita y reflexivamente basa su adecuación. La medicina falla por su filosofía, o más exactamente, por su falta de filosofía. Hasta ahora, la actuación de la medicina responde solo a criterios de funcionalidad y eficacia. La falta de fondo le ha valido el calificativo de inhumana. Inhumana. Los procesos funcionales nunca tienen significado en sí. El significado de un hecho se nos revela por la interpretación que le atribuimos. Para interpretar una cosa hace falta un marco de referencia que se encuentra fuera del plano en el que se manifiesta lo que se ha de interpretar, como por ejemplo un termómetro. Un termómetro por sí solo no dice nada, pero cuando el mercurio se desplaza, dice, hay algo. Es decir, los procesos de este mundo material de las formas no pueden ser interpretados sin recurrir a un marco de referencia metafísico. En síntesis, podemos llamar a estos dos campos forma y contenido. En la forma se manifiesta el contenido, que es lo que da significado a la forma.
Los signos de escritura que no transmiten ideas ni significado resultan tontos y vacíos. Y esto no lo cambiará el análisis de los signos, por minucioso que éste sea. Otro tanto ocurre en el arte. El valor de una pintura no reside en la calidad de la tela o de los colores. Los componentes materiales del cuadro son portadores y transmisores de una idea, una imagen interior del artista. El lienzo y el color permiten la visualización de lo invisible y son, por lo tanto, expresión física de un contenido metafísico. ¡Qué bonito! Hasta aquí solo se ha pretendido explicar el planteamiento que hacemos para la interpretación de los temas de enfermedad y curación. Aquí no se hablará de medicina científica sin destruir esta opción. Es una exposición que no está dirigida a racionalistas y materialistas declarados, sino a aquellas personas que están dispuestas a seguir los senderos tortuosos y no siempre lógicos de la mente humana. Tanto en medicina como en el lenguaje popular se habla de las más diversas enfermedades. Esta inexactitud verbal indica claramente la universal incomprensión que sufre el concepto de enfermedad. La enfermedad es una palabra que solo debería tener singular, decir enfermedades en plural es tan tonto como decir saludes. Enfermedad y salud son conceptos singulares, por cuanto que se refieren a un estado del ser humano y no a órganos o partes del cuerpo, como parece querer indicar el lenguaje habitual. El cuerpo humano nunca está ni enfermo ni sano, ya que en él solo se manifiestan las informaciones de la mente. Voy a leer esa frase nuevamente. El cuerpo humano nunca está ni enfermo ni sano, ya que en él solo se manifiestan las informaciones de la mente. El cuerpo no hace nada por sí mismo. Para comprobarlo, basta con mirar un cadáver. El cuerpo de una persona viva debe su funcionamiento precisamente a estas dos instancias inmateriales que solemos llamar conciencia, alma, y vida, espíritu. La conciencia emite la información que se manifiesta y se hace visible en el cuerpo. La conciencia es al cuerpo lo que un programa de radio es al receptor, dado que la conciencia representa una cualidad inmaterial y propia, naturalmente no es producto del cuerpo ni depende de la existencia de éste. Lo que ocurre en el cuerpo de un ser viviente es expresión de una información o concreción de la imagen correspondiente. Cuando el pulso y el corazón siguen un ritmo determinado, la temperatura corporal mantiene un nivel constante, las glándulas segregan hormonas y en el organismo se forman anticuerpos. Estas funciones no pueden explicarse por la materia en sí, sino que dependen de una información concreta cuyo punto de partida es la conciencia. Cuando las funciones corporales se conjugan de un modo determinado, se produce un modelo que nos parece armonioso y por ello lo llamamos salud. Si una de las funciones se perturba, la armonía del conjunto se rompe y entonces hablamos de enfermedad. Enfermedad significa la pérdida de una armonía o el trastorno de un orden hasta este momento equilibrado. Ahora bien, la pérdida de armonía se produce en la conciencia, en el plano de la información y en el cuerpo solo se manifiesta, solo se muestra. O sea que el cuerpo es el vehículo de la manifestación o realización de todos los procesos y cambios que se producen en la conciencia. Por lo tanto, si una persona sufre un desequilibrio en su conciencia, odio, por ejemplo, rabia, ello se manifestará en su cuerpo en forma de síntoma. Así pues, es un error afirmar que el cuerpo está enfermo. Enfermo solo puede estar el ser humano, por más que el estado de enfermedad se manifieste en el cuerpo como síntoma. En la representación de una tragedia, lo trágico no es el escenario, sino la obra. Síntomas hay muchos, pero todos son expresión de un único e invariable proceso que llamamos enfermedad, que se produce siempre en la conciencia de la persona. Sin la conciencia, el cuerpo no puede vivir ni puede enfermar. Y aquí vale la pena aclarar que en este estudio no se suscribe la habitual división de las enfermedades en somáticas, psicosomáticas, psíquicas y espirituales. Esta clasificación sirve más para impedir la comprensión de la enfermedad que para facilitarla.
La distinción entre somático y psíquico puede referirse solamente al plano en el que el síntoma se manifiesta, pero no sirve para ubicar la enfermedad. El antiguo concepto de las enfermedades del espíritu es totalmente equívoco, dado que el espíritu nunca puede enfermar. Se trata exclusivamente de síntomas que se manifiestan en el plano psíquico, es decir, en la conciencia del individuo. Con la diferencia entre enfermedad, plano de la conciencia, y síntoma, plano corporal, nuestro examen se desplaza del análisis habitual de los procesos corporales hacia una contemplación hoy insólita del plano psíquico, es decir, actuamos como un crítico que no trata de mejorar una mala obra teatral cambiando los decorados y a los actores, sino que contempla la obra en sí. Cuando en el cuerpo de una persona se manifiesta un síntoma, este llama la atención interrumpiendo con frecuencia o bruscamente la continuidad de la vida diaria. Un síntoma es una señal que atrae atención, interés y energía y por lo tanto impide, entorpece o dificulta la vida normal. Un síntoma nos reclama atención, lo queramos o no. Esta interrupción que nos parece llegar de afuera nos produce una molestia y desde ese momento no tenemos más que un objetivo, eliminar la molestia. El ser humano no quiere ser molestado y ello hace que empiece la lucha contra el síntoma. La lucha exige atención y dedicación. El síntoma siempre consigue que estemos pendientes de él. Desde los tiempos de Hipócrates, la medicina académica ha tratado de convencer a los enfermos de que un síntoma es un hecho más o menos fortuito, cuya causa debe buscarse en los procesos funcionales en los que tan afanosamente se investiga. La medicina académica evita cuidadosamente la interpretación del síntoma, con lo que destierra tanto el síntoma como a la enfermedad al ámbito de lo incongruente. Con ello, la señal pierde su auténtica función y los síntomas se convierten en señales incomprensibles. Pongamos un ejemplo. Un automóvil y sus indicadores luminosos. Lo procedente es eliminar la causa de que se encienda la señal, no quitar la bombilla. Para ello, habrá que quitar la mirada de la señal y dirigirla a zonas más profundas, a fin de averiguar qué es lo que no funciona. Al fin y al cabo, la señal solo quería avisarnos y hacer que nos preguntáramos qué ocurría. Lo que en el ejemplo era el indicador luminoso, en nuestra charla es el síntoma. Aquello que en nuestro cuerpo se manifiesta como síntoma es la expresión visible de un proceso invisible y con su señal pretende interrumpir nuestro proceder habitual, avisarnos de una anomalía y obligarnos a hacer una indagación. También en este caso es una estupidez enfadarse con el síntoma y es absurdo tratar de suprimirlo impidiendo su manifestación. Lo que debemos eliminar no es el síntoma, sino la causa. Por consiguiente, si queremos descubrir qué es lo que nos señala el síntoma, tenemos que apartar la mirada de él y buscar más allá. La medicina académica es incapaz de dar ese paso y en esto radica su problema. Se deja fascinar por los síntomas. Por ello, equipara síntoma y enfermedad, es decir, no puede separar la forma del contenido, dando como resultado que no se regatean los recursos de la técnica para tratar órganos y partes del cuerpo mientras se descuida al individuo enfermo. Se trata de impedir que aparezcan los síntomas sin considerar la viabilidad ni la racionalidad de este propósito. Asombra ver lo poco que el realismo consigue detener la frenética carrera en pos de este objetivo. A fin de cuentas, desde la llegada de la llamada moderna medicina científica, el número de enfermos no ha disminuido ni una fracción del 1%. Ahora hay tantos enfermos como hubo siempre, aunque los síntomas sean otros. Y todos los días se inauguran nuevos hospitales con número de camas disponibles enorme. Esta cruda verdad es disfrazada con estadísticas que se refieren solo a unos grupos de síntomas determinados. Por ejemplo, se pregona el triunfo desde las enfermedades infecciosas sin mencionar qué otros síntomas han aumentado en importancia y frecuencia durante el mismo periodo. El estudio no será fiable hasta que en lugar de considerar los síntomas se considere la enfermedad en sí, y ésta ni ha disminuido ni parece que vaya a disminuir. La enfermedad se arraiga en el ser
tan hondo como la muerte y no se la puede eliminar con unas cuantas manipulaciones incongruentes y funcionales. Si el hombre comprendiera la grandeza de la dignidad de la enfermedad y de la muerte, se vería lo ridículo del empeño de combatirle con sus propias fuerzas. Naturalmente, de semejante desengaño puede uno protegerse de reducir la enfermedad y la muerte a simples funciones y así poder seguir creyendo que en su propia grandeza y poder. En suma, la enfermedad es un estado que indica que el individuo en su conciencia ha dejado de estar en orden y en armonía, y esa pérdida del equilibrio interno se manifiesta en el cuerpo en forma de síntomas. Síntomas, llámese dolor, por ejemplo. El síntoma es a la vez señal y portador de información, ya que con su aparición interrumpe el ritmo de nuestra vida y nos obliga a estar pendientes de él. El síntoma nos señala que nosotros como individuos, como seres dotados de alma, estamos enfermos, es decir, que hemos perdido el equilibrio de las fuerzas del alma. El síntoma nos informa que algo falla, denota un defecto, una falta. La conciencia ha reparado en que para estar sanos nos falta algo. Esta carencia se manifiesta en el cuerpo como síntoma. El síntoma es un aviso de que algo falta. Cuando el individuo comprende la diferencia entre enfermedad y síntoma, su actitud básica y su relación con la enfermedad se modifican rápidamente. Ya no considera el síntoma como un gran enemigo cuya destrucción debe ser su mayor objetivo, sino que descubre en él a un aliado que puede ayudarle a encontrar lo que le falta y así vencer la enfermedad. Porque entonces el síntoma será como el maestro que nos ayuda a atender a nuestro desarrollo y conocimiento, nuestro maestro severo, que será duro con nosotros si nos negamos a aprender la lección más importante. La enfermedad no solo tiene un solo fin. La enfermedad no tiene sino un solo fin: ayudarnos a subsanar nuestras faltas y hacernos sanos, es decir, aprender la lección. El síntoma puede decirnos qué es lo que nos falta, pero para entenderlo tenemos que reaprender su lenguaje. Decimos reaprender ya que este lenguaje ha existido siempre y por lo tanto no se trata de inventarlo, sino sencillamente de recuperarlo. El lenguaje es psicosomático, es decir, sabe de la relación entre el cuerpo y la mente. Esto, desde luego, supone una sinceridad difícil de soportar. Nuestro mejor amigo nunca se atrevería a decirnos la verdad tan crudamente como nos la dicen siempre los síntomas. No es, pues, de extrañar que nosotros hayamos optado por olvidar el lenguaje de los síntomas. Y es que resulta más cómodo vivir engañado. Si nos atrevemos a prestarles atención y establecer comunicación, serán guías infalibles en el camino de la verdadera curación. Al decirnos lo que en realidad falta, al exponernos el tema que nosotros debemos asumir conscientemente, nos permiten conseguir que por medio de procesos de aprendizaje y asimilación conscientes, los síntomas en sí resulten superfluos. Escuchen. Aquí está la diferencia entre combatir la enfermedad y transmutar la enfermedad. La curación se produce exclusivamente desde una enfermedad transmutada, nunca desde un síntoma derrotado. Repito, la curación se produce exclusivamente desde una enfermedad transmutada, nunca desde un síntoma derrotado, ya que la curación significa que el ser humano se hace más sano, más completo y más próximo a la perfección, es decir, que ha aprendido la lección. Curación significa redención, aproximación a esa plenitud de la conciencia que también se llama iluminación. La curación se consigue incorporando lo que falta y por lo tanto no es posible sino una expansión de la conciencia. Enfermedad y curación son conceptos que pertenecen exclusivamente a la conciencia, por lo que no pueden aplicarse al cuerpo, pues un cuerpo no está enfermo sino sano. En él solo se reflejan, en cada caso, estados de la conciencia. La medicina académica habla de curación sin tomar en consideración el plano de la conciencia. La medicina se limita a adoptar medidas puramente funcionales
que como tales no son ni buenas ni malas, sino intervenciones viales en el plano material. En este plano, la medicina puede ser incluso asombrosamente buena, pues no se pueden condenar todos sus métodos en bloque. Quienes hayan seguido este razonamiento con atención observarán que la crítica va tanto para la medicina académica como para la natural, tanto la académica como la natural, la bioenergética o la homeopatía, pues también esta trata de conseguir la curación con medidas funcionales y habla de impedir la enfermedad y de llevar una vida sana. La filosofía es pues la misma, solo los métodos son un poco menos tóxicos y más naturales. El camino del individuo va de lo insano a lo sano, de la enfermedad a la salud y a la salvación. La enfermedad no es un obstáculo que se cruce en el camino, sino que la enfermedad en sí es el camino por el que el individuo va hacia la curación. Cuanto más conscientemente contemplemos el camino, mejor podremos cumplir su cometido. Nuestro propósito en la vida no es combatir la enfermedad, sino servirnos de ella. Aprender que si estamos enfermos en el cuerpo es porque hace tiempo estamos muy enfermos en el alma. Y si no, vayan a hospitales. Y miren, señoras y hombres, el significado de la enfermedad. La enfermedad permanece como uno de los más apremiantes testigos del ego en su caso contra Dios. Sirve efectivamente el propósito del ego de dirigir nuestra atención hacia el efecto y no hacia la causa, y hace que el cuerpo le parezca real, autónomo a la mente y por lo tanto fuera de nuestro control. Comencemos con una definición adecuada. La enfermedad es un conflicto en la mente que se desplaza sobre el cuerpo. Independientemente de los muchos conflictos aparentes que nos acosan, en realidad solo hay uno, el conflicto entre el ego y Dios. En verdad, no existe tal conflicto, pues Dios ni siquiera reconoce la existencia de lo que es inherentemente ilusorio. Para el ego, no obstante, la guerra en contra de Dios es muy real y mientras más nos identifiquemos con su sistema de pensamiento, más nos identificaremos con la creencia de que nuestra mente es un campo de batalla. Este conflicto básico descansa sobre la creencia en la separación, la cual nuestra culpa nos recuerda continuamente. La enfermedad, por lo tanto, es la proyección de esta culpa, la misma dinámica que observamos en la ira, donde la culpa en nuestras mentes se proyecta sobre los cuerpos de otras personas. En la enfermedad, esta culpa se proyecta sobre el cuerpo. Para el ego no existe diferencia acerca de quién es el objeto de su proyección, mientras alguien pueda servir para distraernos del verdadero hogar de la culpa en nuestras mentes. La necesidad del ego de proyectar la culpa es doblemente servida. Primero, proyecta la culpa sobre nuestro propio cuerpo y nos enferma como castigo por nuestros pecados. Luego trata de proyectar la responsabilidad de nuestro sufrimiento sobre otras personas. Muy común. Tras de cada forma de aflicción física se encuentra el nombre de alguien a quien juzgamos responsable de ella. El hijo mayor, el esposo, la esposa, el jefe. No importa quién sea la persona o si él o ella están vivos siquiera. Generalmente la acusación es inconsciente, pero en ocasiones estamos conscientes de un placer secreto que se deriva de acusar a alguien más por nuestra enfermedad. Debido a lo que me has hecho, ahora estoy enfermo. Señorita, la enfermedad se puede entender como un problema de la mente y no del cuerpo. Es una interpretación acerca del cuerpo que afirma que la separación de Dios es un hecho. Puesto que se manifiestan dos personas para dar testimonio de la separación, también se requieren dos personas para hacer una enfermedad, una que crea que está enferma y otra que apoye la creencia. No hables de tus tristezas ni de tus enfermedades con nadie. Ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo con que están separadas. Por lo tanto, su decisión conjunta es estar enfermas. Si usted desarrolla síntomas físicos y yo comparto su creencia de que está enfermo, entonces yo estoy tan enfermo como usted, pues comparto la creencia en la separación que es la enfermedad.
Ahora la curación es necesaria para ambos. El cáncer. Ahora entraremos a considerar el crecimiento rápido de esta típica enfermedad atlante que denominamos cáncer atlante. El cáncer en el actual siglo ario es definitivamente el resultado de la actividad de la mente concreta sobre el cuerpo etérico. El cáncer es una enfermedad muy definidamente relacionada con los centros y hallaremos que en el centro, en la zona donde existe el cáncer, está excesivamente activo con el consiguiente acrecentamiento de la afluencia de energía a través de la sustancia corpórea relacionada. La energía y la estimulación excesiva de un centro no solo puede ser el resultado de la actividad del centro y su consiguiente radiación, sino que la supresión impuesta por la mente sobre cualquier actividad de determinado centro, sino de la supresión. Esto produce una acumulación de energía y por lo tanto tenemos una acumulación energética excesiva concentrada en una zona particular. Una de las principales fuentes del cáncer relacionada con el centro sacro y por ende con los órganos sexuales ha sido la bienintencionada inhibición de la vida sexual y de todo pensamiento conectado con la vida sexual por los aspirantes mal orientados. Estos son quienes hallan en la enseñanza de la Edad Media la vida monástica y el celibato. La línea de menor resistencia. En esta época la buena gente creía que el sexo era algo maligno y pecaminoso. ¿Cómo va a ser maligno, hombre? Que no debía mencionarse y que constituía una poderosa fuente de perturbación, de perturbación. Las reacciones normales, en lugar de ser controladas y transmutadas en actividad creadora, eran violentamente suprimidas y todos los pensamientos acerca de la vida sexual reprimidos. Sin embargo, la energía sigue la dirección del pensamiento, con el resultado que este particular tipo magnético de energía atrajo a un creciente número de células y átomos, y de allí el origen de los tumores, quistes y tipos de cáncer tan prevalecientes hoy. Lo mismo se puede decir acerca de la violación y de la violenta inhibición por parte del aspirante de todas las reacciones emocionales y de los sentimientos. En su esfuerzo por controlar el cuerpo astral recurre a un proceso de directa inhibición y supresión. Esta supresión convierte el centro plexo solar en un gran depósito de energía drásticamente retenida. Cuando no se transmutan las emociones en aspiración y amor, y cuando no hay un control dirigido, la existencia de esta reserva de vibrante poder produce el cáncer de estómago e hígado y a veces de toda la zona del abdomen. Simplemente menciono estas causas: excesiva actividad de un centro y retención de energía inexpresada e inhibida, como fructíferas fuentes de cáncer. Yo me voy de religiosa. A encontrar a Dios. Como si Dios quisiera que no hicieras el sexo. ¿Y para qué lo creó y para qué lo puso ahí? Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida. Y mañana hablaremos de esto que hablaremos mañana, no me acuerdo. En la mañana hablaremos de la muerte. No se lo pierdan. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo. Y acuérdense, en un momento de rabia, en un momento de desilusión, de tristeza, de congoja, de angustia, invocar al espíritu de sabiduría. Cuéntenle. Y si algo encuentras mal puesto en tu conciencia, perdónalo, ámalo, agradecelo. Si es contigo, perdónate, ámate, agradece. Y no se les olvide reír. Pero por nada del mundo
los llevo en el corazón. Hasta mañana.